Los videojuegos. El gran apartado de la industria del entretenimiento que genera millones de dólares anuales e incluso superó a la industria del cine. Pero hoy nos centraremos en el nicho de los videojuegos móviles, o sea, para celulares, el cual también genera millones de dólares anualmente y el cual tiene muchas subcategorías, las cuales son los que representan este nicho, entre ellos los juegos shooters, RPG, MMORPG y juegos de simulación, los cuales abarcan el 20% de esta industria hasta 2020. Así que ya hemos llegado a donde queríamos hablar hoy, pero para ser más exactos hablaremos de cómo pueden afectar los mal llamados hacks o APK mods a los desarrolladores de las empresas que producen estos videojuegos. Así que quédate conmigo a lo largo de este video, que conocerás un poco más sobre la industria de los videojuegos móviles. Yo soy Aaron y bienvenido a Simulation Community. La mayoría de los que estamos viendo este video hemos mal llamado hackeado algún videojuego para obtener alguna ventaja dentro de la economía del juego o desbloquear objetos de pago. Sí, tú y yo somos pecadores de este pecado. En mi caso, mi primer videojuego hackeado fue el Real League Soccer. Sí, quería comprarme a Cristiano Ronaldo, lo admito. Pero ¿se han puesto a pensar en cómo esto puede estar afectando a las empresas desarrolladoras de videojuegos? ¿No? Pues te lo vamos a explicar. Siempre se nos ha dicho de que hackear los videojuegos es malo, porque les quitas el pan de la boca a los desarrolladores. Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación? Lo dije anteriormente, la industria de videojuegos mueve millones de dólares anualmente, e incluso llegó a superar la industria del cine, algo completamente de locos. Si hace unos años nos hubiesen dicho esta frase, ninguno de nosotros lo creería, excepto algunos escépticos, que por ellos se hizo realidad, pero nos estamos desviando. Desarrollar un videojuego es una combinación de tiempo, dinero y esfuerzo, factores los cuales muy pocas personas poseen, y por ende hay muy pocos desarrolladores buenos en el mercado. Un ejemplo de una empresa muy grande, Rockstar Games, tuvo que desembolsar alrededor de 265 millones de dólares. Sí, estás escuchando bien, para desarrollar GTA V, lo cual es una cifra que ninguna empresa de videojuegos móviles hasta ahora ha podido ganar, que yo sepa. Y por ahora no creo que sus números se acerquen a esa bestialidad, pero en los videojuegos móviles pasa algo diferente, que también suele pasar en los videojuegos de PC. Y es que debemos conocer las empresas indie, empresas independientes, amateurs, principiantes, como le quieran decir, las cuales ya se han posicionado en el mercado de los videojuegos móviles de simulación. Más que todo, un ejemplo de ellas es Susk Games, el gigante turco de los videojuegos de simulación de camiones, el cual empezó como un estudio indie y ya es una empresa constituida en su país, la cual puede generar anualmente alrededor de $500,000 sin problemas. $500,000. Y esa es una estimación, la cual ya les explicaré cómo saqué. Muchos dirán, ya no veo el video más, ya sé que las empresas ganan muchos billones de dólares, voy a hackear todos esos videojuegos para hacerme millonario en un mundo virtual. Pues déjame decirte, amiguito, que hasta apenas empieza el video, y aquí va el por qué se afectan los hacks. Les explicaré. Los desarrolladores tienen dos maneras de ganar dinero dentro de sus videojuegos: por anuncios, los cuales las comunidades no prefieren porque son muy molestos y estorban, pero la mayoría de videojuegos que tienen anuncios no son tan molestos como los típicos videojuegos indies que están llenos de anuncios, que cada que haces una acción te salta un anuncio. Eso suele ser molesto. Así que los videojuegos de empresas medianas y grandes no suelen utilizar tantos anuncios. Además, si ves estos anuncios puedes obtener una recompensa dentro del videojuego, lo cual te beneficia y beneficia al desarrollador. Es como un dame y te doy. Pero estos anuncios en su mayoría de casos no generan ni el 30% de las ganancias en total de un videojuego, dependiendo. Así que, ¿dónde está el otro 70%? Pues en las compras integradas en aplicaciones, las famosas tiendas, en las cuales puedes comprar dinero del juego con dinero real. Sí, suena ilógico, pero así funciona. En algunas ocasiones comprar dinero premium con dinero real. Sí, suena un poco más estúpido de lo anterior, pero así funciona.
Así, también pueden comprar algún artículo especial o exclusivo, entre comillas. Y sí, mi amiguito, y es así como los videojuegos logran mantenerse a flote, porque solo contar con anuncios no serían viables para los desarrolladores. Además, si descargas una APK externa de un videojuego, estás quitándole la posibilidad a los desarrolladores de obtener alguna ganancia con los anuncios que te deberían estar mostrando. Y en verdad, esa ganancia se está yendo en algunos casos hacia la persona que creó la APK. Sí, existen APKs con anuncios, los cuales son pagados al creador de esa APK, lo cual es totalmente injusto si nos ponemos a pensar bien. Y también estás obteniendo algo que es de paga de una manera ilegal, porque sí, en algunos países es ilegal descargar este tipo de contenido por las regulaciones de piratería y contenido de derecho de autor. Así que ten mucho cuidado si eres creador de contenido que sube estos tipos de APKs, porque te pueden perjudicar. ¿Cómo? Muchas de estas empresas cuentan con respaldo legal, las cuales el día que vean que pirateaste o modificaste su producto digital, pueden demandarte e incluso pueden llegarte a congelar tus cuentas de banco, como en un caso de hace muchos años, el cual no recuerdo muy bien y estuve buscando y no le pude encontrar. O sea que en resumen, estas APKs afectan a la economía de las empresas, por muy grande o por muy pequeñas que sean, ya que el mayor porcentaje de ganancias de esas empresas equivalen a las compras que se efectúan en esos videojuegos. Otros ejemplos que te puedo dar es que Truck Simulator Ultimate de Zux Games en su primer mes de lanzamiento generó algo más de $100,000 entre anuncios y compras. O sea que, por así decirlo, esta empresa recuperó algo de la inversión de desarrollo del videojuego. Otro ejemplo sería el de Gran Truck Simulator 1, el cual es desarrollado por la compañía argentina Pulsar Games Soft, en el cual, si no mal recuerdo, el mismo dueño me dijo que generó algo más de $20,000 en su primer mes. Pero vuelvo a decir, hay que tener en cuenta el tiempo, el esfuerzo y por encima de todo el conocimiento al hacer un videojuego. Y también estos videojuegos tienden a tardarse alrededor de 2 a 5 años en su desarrollo total. O sea que piénsalo antes de descargarte una de esas APKs, ya que puedes estar dejando sin trabajo a alguna persona de la empresa. Y sí, ya lo sabes, cómo afectan estos archivos modificados a las empresas de videojuegos. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Deja de estar buscando el hack de Barbie Fashion Closet. Mamá huevo.